Siempre me han atraído los sitios olvidados por el tiempo. No sé si es curiosidad o simple necesidad de enfrentar la incomodidad de estar en un lugar donde ya nadie quiere estar. Fue así como terminé explorando una vieja escuela primaria que llevaba más de 20 años cerrada. El edificio estaba en la periferia del pueblo donde crecí, y desde niño escuchaba que ahí pasaban cosas extrañas después de que lo clausuraron. Recuerdo que en las pláticas de adultos se mencionaba que un incendio había provocado la muerte de un conserje. Nunca se supo si fue un accidente o si alguien había prendido fuego intencionalmente. Lo cierto es que después de eso, la escuela jamás volvió a abrir. Las ventanas se cubrieron con tablas, los salones se llenaron de polvo, y con los años, el terreno se convirtió en un punto de reunión para vándalos y curiosos. Decidí entrar una tarde de septiembre, acompañado de un primo. Él era más reservado y dudó en aceptar, pero la intriga lo venció. Llevábamos linternas y una cámara vieja, de esas que aún usan cinta. Quería registrar lo que encontráramos, aunque en ese entonces no tenía en mente difundirlo. Era más una manera de no sentir que el tiempo en ese lugar había sido en vano. La entrada estaba bloqueada con una reja oxidada. Forzamos un espacio por un costado, donde la malla estaba rota, y nos deslizamos hacia el patio. El suelo estaba cubierto de hojas secas y basura, y las canchas de baloncesto apenas se distinguían entre la maleza que había crecido sin control. La fachada principal aún conservaba el nombre de la escuela, aunque las letras metálicas estaban torcidas y algunas ya no estaban. Mientras caminábamos por los pasillos oscuros, el aire se volvió más pesado. Era una mezcla de humedad, hollín y polvo acumulado. Nos detuvimos en el primer salón. Había pupitres rotos amontonados en un rincón, pizarras con rayones y paredes llenas de grafitis. El lugar estaba completamente en silencio, salvo por el crujido ocasional del techo. Encendimos las linternas y comenzamos a grabar. Lo primero que me inquietó fue la sensación de estar observados. No había nadie, lo confirmé varias veces, pero cada vez que apuntaba la luz hacia los rincones, parecía que algo se movía apenas fuera de mi campo de visión. Mi primo lo notó también. Lo dijo en voz baja, casi susurrando, que sentía como si hubiera alguien detrás de nosotros. Seguimos avanzando hasta la parte del fondo, donde se encontraba el salón de música. Ahí el incendio había sido más severo, porque el techo estaba ennegrecido y había marcas de fuego en el piso. En medio del cuarto había un piano deteriorado, cubierto de polvo y telarañas. Nos pareció raro que no lo hubieran retirado al clausurar el lugar. Me acerqué y levanté la tapa, las teclas estaban amarillentas y algunas rotas. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien golpeara la madera desde adentro del instrumento. Nos quedamos quietos, intercambiando miradas. Pensamos que tal vez era un ratón o algún animal escondido. Golpeé un costado del piano, esperando espantarlo, pero el sonido se detuvo de golpe. El silencio fue aún más extraño. Decidimos salir del salón. Ya no era agradable estar ahí, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos queríamos alejarnos. El pasillo estaba más oscuro que antes. Al apuntar la linterna hacia adelante, vi que la puerta del baño de hombres estaba abierta, cuando al llegar la habíamos encontrado cerrada. Me armé de valor y entré. El interior estaba en ruinas, espejos quebrados, inodoros oxidados y paredes cubiertas de moho. Revisamos rápido y no encontramos nada vivo. Al salir, mi primo comentó que había visto una silueta reflejada en uno de los espejos rotos, pero cuando miró directo no había nada. No quise discutirlo en ese momento. Llegamos al auditorio pequeño, donde se hacían actos cívicos. Las butacas estaban destrozadas, y en el escenario aún colgaban cortinas deshilachadas. La linterna iluminó el fondo y ahí lo vimos, un escritorio de madera, con papeles esparcidos encima. Me acerqué curioso, y noté que eran hojas quemadas a medias, con listas de nombres de alumnos. Algunas estaban firmadas por un director que yo no recordaba haber escuchado jamás. Guardé un par de hojas como recuerdo. Y fue entonces cuando escuchamos pasos en el escenario. Eran firmes, pesados,
como si alguien caminara lentamente hacia nosotros. Subí de inmediato, apuntando la luz hacia todos lados, pero el escenario estaba vacío. Lo extraño fue que los papeles que acababa de tomar ya no estaban sobre el escritorio. Mi primo me dijo que los guardara rápido en la mochila y que nos fuéramos. Algo en su tono me hizo entender que estaba realmente asustado. Yo trataba de mantener la calma, pero mi respiración ya era agitada. Antes de salir, grabamos un último recorrido por el pasillo principal. Y ahí sucedió lo más inquietante de esa primera visita. La linterna iluminó de pronto lo que parecía una figura de pie, al fondo del pasillo. Era alta y oscura, como una sombra más densa que el resto. No se movía, solo estaba ahí. Mi primo me jaló del brazo, y apenas giré la cabeza un segundo, la figura había desaparecido. No dijimos nada. Salimos por la reja y caminamos rápido hacia la calle. Al llegar a casa, revisamos la grabación. El casete mostraba los pasillos, los salones, todo lo que recordábamos, hasta que llegó a la parte del piano. En ese momento, en la cinta se escuchaba claramente una nota larga, como si alguien hubiera presionado una tecla. Nosotros no lo oímos en persona, pero la grabadora sí. Apagué el televisor después de verlo. Lo último que quería era seguir escuchando ese sonido. Esa noche casi no dormí, con la imagen del pasillo y la sombra fija en mi mente. Y esa fue solo la primera vez que entramos a la escuela abandonada. Pasaron un par de semanas antes de que nos animáramos a regresar a la escuela. Yo no podía dejar de pensar en lo que vimos y, sobre todo, en lo que quedó grabado en la cinta. Esa nota del piano que no escuchamos en persona era prueba suficiente de que había algo extraño en el lugar. Mi primo, en cambio, no quería volver. Se notaba en su actitud que prefería olvidar lo sucedido. Sin embargo, la curiosidad pudo más en mí, y lo convencí de intentarlo de nuevo. Volvimos una tarde más nublada, con menos luz natural. Esta vez llevamos linternas nuevas y una grabadora de audio, porque quería comprobar si los sonidos se repetían. Pasar por la reja oxidada ya no daba la misma sensación de aventura, ahora era como cruzar un límite que no debía atravesarse. Todo parecía igual, pero notamos que la puerta del salón de música estaba cerrada con un candado viejo. No recordábamos haberlo visto la primera vez. Aquello me dio la impresión de que alguien estaba tratando de impedir el acceso. Mi primo sugirió no forzarlo, y acepté. Aún así, quise volver al auditorio, al escritorio donde encontramos las listas de alumnos. El escenario seguía deteriorado, las butacas igual de rotas, pero el escritorio ya no estaba. En su lugar solo quedaba un espacio vacío, con marcas de arrastre en el piso de madera. Como si alguien se lo hubiera llevado después de nuestra visita. Avanzamos por otros salones, sin encontrar nada fuera de lo común, hasta que llegamos a la dirección. Ahí descubrimos varios archivadores metálicos oxidados. Uno de ellos se abría con facilidad y dentro había carpetas con informes de maestros. Lo inquietante fue que en varias hojas se repetía un nombre tachado una y otra vez, Efraín G. No sabíamos quién era, pero estaba en casi todas las listas. Algunas veces aparecía con la palabra ausente, otras veces con retirado o baja definitiva. Mientras revisábamos, escuchamos pasos apresurados en el pasillo. Corrimos hacia la puerta, pero no había nadie. La grabadora de audio, que había dejado encendida, captó lo que parecía un susurro. Era difícil entenderlo, pero sonaba como una voz grave repitiendo un nombre. Cuando la reproduje varias veces después, juraría que decía Efraín. Ese hallazgo me llevó a investigar fuera de la escuela. Pregunté a vecinos y gente mayor del pueblo. La mayoría solo recordaba el incendio, pero algunos mencionaron que un muchacho llamado Efraín había desaparecido en esa escuela años antes del cierre. No se supo si se escapó, si fue víctima de algo dentro, o si su ausencia estaba relacionada con el conserje que murió. Con esa información en mente, decidimos regresar una última vez. Quería entender qué había pasado ahí. Entramos de noche, lo cual fue un error. La oscuridad absoluta amplificaba cada ruido,
y el viento colándose por las ventanas rotas parecía un murmullo constante. Llegamos al pasillo de los baños, y al iluminar los espejos, vimos algo que me heló la sangre. En el vidrio quebrado se reflejaban claramente dos figuras, nosotros, y una tercera detrás, alta y encorvada. Giramos de inmediato y no había nada. El reflejo desapareció en cuanto bajamos las linternas. Aceleramos el paso hacia el salón de música, aunque estaba cerrado. Mi primo me dijo que no insistiera, pero yo quería comprobarlo. Empujé el candado con fuerza y se partió de un golpe inesperado, como si estuviera podrido. Dentro, el piano seguía en el mismo lugar. Nos acercamos lentamente, y al alumbrar, notamos algo extraño en la superficie polvorienta. Había huellas de manos pequeñas marcadas en el polvo, como si niños hubieran tocado recientemente. El silencio era insoportable. Fue entonces cuando el piano emitió una nota por sí solo, grave y prolongada. Mi primo salió corriendo del salón, y yo lo seguí con el corazón desbocado. No volvimos a mirar atrás. Esa noche revisamos las grabaciones. El audio captó pasos, murmullos y el sonido claro de varias teclas del piano tocándose al mismo tiempo. Lo más perturbador fue que, justo antes de que saliéramos corriendo, se escuchó una voz infantil diciendo algo casi inaudible. Lo repetí tantas veces que pude entenderlo, parecía decir ayúdame. Después de eso, nunca regresamos a la escuela. Los papeles que guardé, las listas con el nombre tachado, desaparecieron de mi casa sin que yo los extrajera de la mochila. La cinta de video también comenzó a fallar y acabó borrándose sola. Hoy, cuando paso por la zona, veo que el edificio sigue en pie, abandonado y deteriorado. Nadie se atreve a demolerlo. Algunos dicen que han visto luces dentro por la noche o que se escuchan notas de piano a lo lejos. Yo sé lo que vi y lo que escuché. Y aunque quisiera convencerme de que todo fue producto de la sugestión, las grabaciones eran reales. A veces pienso que esa escuela se cerró no solo por el incendio, sino por algo que nunca salió a la luz. Algo que quedó atrapado entre sus paredes. Tal vez el muchacho desaparecido, tal vez el conserje. Lo que sea, sigue ahí. Y cada vez que alguien entra, se arriesga a escucharlo pedir ayuda en un lugar donde ya nadie puede responder. Cuando tenía 19 años me tocó trabajar un verano en un campamento de reforestación, cerca de una sierra poco transitada. No era un trabajo oficial, más bien un acuerdo entre estudiantes que queríamos ganar algo de dinero y aprender. Dormíamos en casas de campaña, y teníamos a cargo un par de instructores que conocían bien la zona. Lo curioso es que, a unos pocos kilómetros de donde instalamos el campamento, había un antiguo hospital rural abandonado. Los instructores nos dijeron que en su momento atendió a trabajadores de minas cercanas, pero cerró tras un brote de tuberculosis. Nadie se preocupó en mantener el lugar, y el edificio quedó intacto, con camas oxidadas, ventanas rotas y pasillos vacíos. Desde la primera vez que lo mencionaron, supe que tenía que ir. La oportunidad se dio una noche en que el grupo se quedó en el campamento, descansando. Un compañero y yo decidimos caminar hasta el hospital con linternas y una cámara pequeña. La carretera que llevaba hasta allá estaba cubierta de maleza y piedras, casi oculta. El aire era frío, y mientras avanzábamos, el silencio era tan profundo que solo se escuchaban nuestros pasos y el crujir de ramas secas. Al llegar, la fachada del hospital se levantaba como una sombra enorme. Era un edificio de 2 plantas, con el yeso desprendido y puertas colgando de las bisagras. El viento pasaba por los ventanales rotos y producía un silbido que parecía un lamento. Empujamos la puerta principal, que se dio con facilidad. Adentro nos recibió un olor a humedad y polvo. El vestíbulo estaba lleno de camillas viejas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Al iluminar, vi en el suelo papeles médicos desparramados, recetas y formularios con fechas de los años 70. Nos detuvimos en un pasillo lateral. Cada puerta llevaba a un consultorio vacío, salvo por alguna mesa de exploración cubierta de óxido. Recorrimos varias salas hasta llegar al área de pediatría. Ahí todo era distinto.
Había dibujos infantiles aún pegados en las paredes, hechos con crayolas. Representaban casas, árboles y figuras humanas, pero lo inquietante era que todos los dibujos tenían manchas oscuras que parecían intencionales, como si hubieran querido tachar los rostros. Mientras observábamos, escuchamos lo que sonó como un golpe metálico en otro cuarto. Fuimos con cuidado, alumbrando el pasillo. Llegamos a un consultorio donde una camilla estaba volteada, apoyada en la pared. En el suelo había marcas recientes en el polvo, como huellas arrastradas. Nos miramos sin hablar. Seguimos grabando, y al entrar en la sala de maternidad, vimos algo que nos puso nerviosos. Varias cunas metálicas estaban alineadas, todas vacías excepto una. En ella había una manta azul doblada, impecable, sin polvo, como si alguien la hubiera colocado poco antes. Mi compañero quiso salir de inmediato, pero yo insistí en revisar un poco más. Subimos al segundo piso, donde estaban los dormitorios del personal. Allí encontramos escritorios con documentos más detallados. Entre ellos había registros de pacientes fallecidos por enfermedades respiratorias, y en varias hojas aparecía una firma repetida, la de un médico de apellido Durán. Lo extraño es que junto a su nombre había anotaciones en letra distinta que decían no cerrar, mantener o vigilar. El ambiente se volvió sofocante, y notamos que la linterna parpadeaba. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo superior, lentos, arrastrados. Apagamos la linterna y nos quedamos quietos. Los pasos se detuvieron a pocos metros de nosotros. Luego, un portazo resonó en el fondo del pasillo, aunque todas las puertas estaban abiertas. Decidimos bajar de inmediato. Al cruzar por pediatría otra vez, la manta azul ya no estaba en la cuna. Revisamos el piso pensando que se había caído, pero no había rastro. Solo polvo intacto alrededor. Regresamos al vestíbulo y nos dirigimos a la salida. Pero antes de irnos, alcancé a ver algo en el reflejo de un vidrio roto, una silueta blanca, como una bata de doctor, parada detrás de nosotros. Cuando giré, no había nada. Salimos al aire libre respirando agitados, sin decir palabra. El hospital se veía aún más oscuro desde afuera, como si nos hubiera expulsado. Caminamos rápido de regreso al campamento, y esa noche casi no dormimos. Lo peor vino al día siguiente. Revisamos la cámara, y en una de las tomas, justo cuando grabábamos las cunas, se escuchó claramente el sonido de un bebé llorando. Nosotros no escuchamos nada estando ahí, pero el micrófono sí lo captó. Hasta ese momento pensé que todo podía tener una explicación lógica, pero el llanto no tenía sentido. Y en el campamento, nadie quiso creer lo que contamos. Después de escuchar el llanto en la grabación, algo cambió en mi manera de ver el hospital. Ya no era solo un edificio viejo, sino un lugar que parecía retener ecos de lo que ahí había ocurrido. No quería volver, pero la curiosidad fue más fuerte. Quería entender por qué seguía ahí esa presencia, qué había pasado con los pacientes y con el doctor que aparecía en los documentos. Un par de días después, convencí a otro compañero del campamento para regresar conmigo. Esta vez no llevamos cámara, solo linternas y la grabadora de audio. Caminamos hasta el hospital poco antes de anochecer, con la idea de entrar y salir rápido. El lugar estaba igual, pero me llamó la atención que las puertas principales ahora estaban cerradas. No con candado, simplemente ajustadas, como si alguien las hubiera acomodado. Al abrirlas, el aire dentro estaba aún más denso, cargado de polvo. Encendimos las linternas y fuimos directo a la zona de archivos, porque quería encontrar algo sobre ese médico Durán. Después de revolver cajones oxidados y papeles húmedos, dimos con un legajo más organizado que el resto. Eran reportes firmados por él, y en varios hablaba de tratamientos experimentales para pacientes con tuberculosis avanzada. No eran documentos oficiales, parecían más notas personales. En los márgenes había frases como no deben salir y observar durante la noche. Parecía que más que curar, lo que hicieron fue retener a los enfermos en condiciones precarias. Mi compañero me dijo que no quería seguir leyendo, que había algo perturbador en esas notas.
Cerró los archivos de golpe y salimos del cuarto. Mientras avanzábamos por el pasillo, la grabadora captó lo que parecían pasos detrás de nosotros, aunque no escuchamos nada en el momento. Fuimos hacia la sala de maternidad. Las cunas seguían alineadas, pero esta vez había dos con mantas dobladas. Una azul, como la anterior, y otra rosa. No tenían polvo, como si alguien las acabara de dejar. No nos acercamos, solo las vimos desde la puerta. Y entonces escuchamos un sonido lejano, un llanto suave que venía del piso superior. Subimos las escaleras, con la grabadora encendida. Cada paso retumbaba en el pasillo vacío. El sonido del llanto parecía moverse, como si se alejara a medida que nos acercábamos. Llegamos al área de dormitorios, y ahí lo encontramos, un estetoscopio colgado en una percha oxidada, todavía brillante, como si lo usaran. En la pared frente a él había escrito con tiza un nombre, Durán. De pronto la linterna de mi compañero se apagó sola. En la oscuridad, escuchamos claramente pasos alrededor, como si varias personas caminaran a nuestro alrededor. Prendí la luz de nuevo y no había nadie, pero en el polvo del suelo empezaban a aparecer huellas frescas, como de zapatos de hospital. Corrimos hacia las escaleras, y al bajar pasamos otra vez frente a la sala de cunas. El llanto se hizo más fuerte, esta vez inconfundible. Las dos mantas estaban revueltas, como si algo invisible se moviera debajo. No nos detuvimos a comprobarlo. Salimos corriendo hacia la entrada y empujamos las puertas, que ahora estaban más pesadas, como si algo intentara cerrarlas desde adentro. Al fin logramos salir. Afuera ya era de noche, y el edificio se veía aún más oscuro, con los ventanales como ojos vacíos. No paramos hasta llegar al campamento. Esa misma noche revisamos el audio. Se escuchaba con claridad lo que vivimos, los pasos, el llanto, y al final, justo cuando forcejeábamos con la puerta, una voz de hombre grave diciendo dos palabras: no salgan. Investigando después, supe que el doctor Durán había sido señalado en su tiempo por prácticas poco éticas. Algunos decían que retuvo pacientes en el hospital incluso cuando no había recursos para atenderlos, y que varios murieron encerrados. El lugar fue clausurado oficialmente por cuestiones de salubridad, pero los rumores hablaban de algo más. Nunca volví. Pasé el resto del verano en el campamento sin acercarme de nuevo. Pero cada tanto sueño con ese hospital. En mis sueños camino por los pasillos vacíos, y siempre termino en la sala de maternidad, frente a las cunas vacías. Y aunque despierte sudando, lo que más me inquieta es que el sonido del llanto permanece en mi cabeza un buen rato después de abrir los ojos. Hay sitios abandonados que parecen estar en paz, esperando ser reclamados por la naturaleza. Ese hospital no. Ese hospital parece seguir vivo, guardando secretos que nadie quiere enfrentar. Y siento que quien entra allí no se lleva solo un recuerdo, se lleva una parte del peso de lo que sucedió en sus muros. Hace unos años trabajaba como topógrafo en proyectos de caminos rurales. El trabajo me llevaba a recorrer zonas apartadas, muchas veces donde ya no había pueblo cerca. En una de esas rutas, cerca de la frontera entre dos estados, me encontré con una construcción abandonada que no aparecía en los planos. Era una especie de hacienda o casco viejo, con paredes de piedra, techos colapsados y un patio interior cubierto de maleza. Me llamó la atención porque no había registros de ella en los documentos oficiales, como si alguien hubiera borrado su existencia. Al preguntar en un caserío cercano, un hombre mayor me dijo que antes había sido un internado religioso y que llevaba décadas abandonado. Según él, los padres que lo administraban se marcharon de un día para otro y nunca volvieron. No quise dar mucho crédito, pero la historia me picó la curiosidad. Una tarde, después de terminar mis mediciones, decidí entrar a explorar. Llevaba una lámpara, un cuaderno y mi equipo de trabajo. Cruzar el portón fue como entrar a otra época. El silencio era tan intenso que el eco de mis pasos parecía ajeno. El patio tenía una fuente seca en el centro y corredores largos con arcos. El primer cuarto que revisé parecía una capilla pequeña.
Había bancas rotas y un altar cubierto de polvo. En el suelo encontré velas consumidas hasta la base, como si hubieran sido usadas mucho tiempo después de que el lugar cerró. Eso me sorprendió. Seguí recorriendo y llegué a un comedor amplio con mesas largas, todas cubiertas de telarañas. En una esquina había platos de cerámica apilados, y entre ellos, extrañamente, encontré un plato limpio, sin polvo, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Mientras anotaba mis observaciones, escuché un ruido metálico en el pasillo. Al salir, vi una de las puertas moverse lentamente, como si alguien la empujara desde adentro. La abrí de golpe, pero estaba vacío. Decidí subir a la segunda planta, donde seguramente estaban los dormitorios. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados. Algunas tenían cruces pintadas con tiza blanca. Entré en una habitación y vi varias camas de hierro alineadas, con colchones viejos y mantas raídas. Lo inquietante fue que sobre una cama había un rosario brillante, como nuevo. Lo tomé entre mis manos y noté que estaba frío, demasiado frío para estar en un cuarto sin ventilación. Me quedé un rato observando, cuando escuché lo que sonaba como murmullos. No distinguía palabras, eran voces bajas, varias al mismo tiempo, provenientes del final del pasillo. Caminé lentamente hacia allá, pero a medida que me acercaba, los murmullos se desvanecían, hasta quedar en silencio total. En el último cuarto encontré una especie de oficina. Había un escritorio con papeles desordenados, libros religiosos y una libreta con notas escritas a mano. La mayoría eran registros rutinarios, pero en las últimas páginas había frases repetidas: vigilar los rezos, mantener silencio en la noche, nadie debe salir del dormitorio. Lo más inquietante fue la última anotación: la presencia no debe ser provocada. Me quedé leyendo esas palabras, sintiendo que había encontrado algo importante. Entonces escuché pasos claros en el pasillo, como si alguien caminara lentamente de un extremo a otro. Apagué mi lámpara y me quedé quieto, solo con la luz tenue que entraba por una ventana rota. Los pasos pasaron frente a la puerta abierta, y alcancé a ver una sombra alargada cruzar sin detenerse. Cuando volví a encender la lámpara, no había nada. Revisé el pasillo de punta a punta, pero estaba vacío. Decidí bajar y regresar al patio. La luz del atardecer ya se había desvanecido, y el lugar se llenaba de penumbras. Antes de salir, pasé por la capilla de nuevo. Esta vez vi algo que no estaba ahí antes. En el altar había 3 velas encendidas, con la cera goteando fresca. El aire estaba inmóvil, no había señales de alguien más, pero las llamas ardían firmes. Retrocedí lentamente, sin apagar la lámpara. Me fui del lugar con el corazón acelerado, prometiéndome no volver. Sin embargo, al revisar mi cuaderno esa noche, encontré algo que no recuerdo haber escrito. En la última hoja, con una letra distinta a la mía, estaba anotada una sola frase: no regreses de noche. La nota escrita en mi cuaderno me dejó intranquilo durante días. Al principio pensé que había sido una broma de alguno de los compañeros de trabajo, pero el acceso al campamento estaba vigilado, y nadie se había acercado a mis cosas. Además, la caligrafía no coincidía con la de nadie que conociera. No quería admitirlo, pero sentía que el internado abandonado me había seguido de algún modo. Cada noche soñaba con los pasillos largos y con las velas encendidas en la capilla. En algunos sueños escuchaba oraciones repetidas en voz baja, como un rezo colectivo, pero nunca lograba distinguir las palabras exactas. Durante el día intentaba concentrarme en mi trabajo de topografía, pero cada vez que trazaba líneas en los planos, mi mente regresaba al edificio. Al final, la curiosidad me venció. Decidí regresar, aunque esta vez me preparé mejor. Llevé grabadora, lámpara de repuesto y una cámara sencilla. Sabía que era arriesgado, pero quería entender qué era esa presencia de la que hablaba el cuaderno. Llegué al internado al atardecer. La luz anaranjada apenas iluminaba el patio central. Me propuse no quedarme hasta tarde, pero al cruzar el portón, la atmósfera me atrapó otra vez. El lugar parecía esperarme. Entré primero en la capilla. Las velas que había visto encendidas la vez anterior ya no estaban,
pero en el altar quedaban restos de cera fresca, como si alguien las hubiera retirado esa misma mañana. Grabé un par de minutos de silencio. Al reproducirlo después, noté un murmullo bajo que yo no escuché en persona. Fui al comedor. Todo seguía cubierto de polvo, excepto la misma mesa de la vez pasada. Esta vez no había un plato limpio, sino un vaso de vidrio, reluciente. Estaba medio lleno de agua. Lo toqué, esperando que estuviera seco, pero estaba frío, con gotas deslizándose por el borde. Me retiré rápido, sin mirar atrás. Subí a la segunda planta. En el pasillo de los dormitorios, las cruces de tiza que había visto antes ahora estaban borrosas, como si alguien hubiera intentado borrarlas con la mano. Entré a la habitación donde había encontrado el rosario. La cama estaba igual, pero el objeto ya no estaba. En su lugar había un libro abierto sobre la colcha. Me acerqué con cuidado, era un misal, y la página mostraba un salmo subrayado. Lo inquietante fue que las letras estaban marcadas con tinta fresca, de un rojo intenso que parecía sangre. Guardé el libro en mi mochila y seguí hacia el último cuarto, el de la oficina. El escritorio estaba en la misma posición, pero la libreta con anotaciones había desaparecido. En cambio, sobre la mesa había una hoja suelta, doblada en dos. La abrí, en el centro estaba escrito mi nombre, con una letra apretada y temblorosa. Nada más. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Guardé la hoja sin pensarlo y salí de la oficina. El pasillo estaba más oscuro, aunque todavía había algo de luz entrando por las ventanas. Entonces lo escuché, pasos firmes, avanzando hacia mí desde el extremo contrario. Me quedé inmóvil, apuntando la lámpara. La silueta apareció unos segundos después, alta, cubierta con una túnica oscura, la cabeza inclinada. No caminaba, más bien se deslizaba lentamente hacia mí. Cuando intenté moverme, la lámpara parpadeó y se apagó de golpe. En la oscuridad, las voces regresaron. Esta vez no eran murmullos, sino rezos claros, repetidos en coro, como si una multitud invisible llenara el pasillo. Encendí la lámpara de repuesto y corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Bajé directo al patio, jadeando. Pensé en salir de inmediato, pero algo me llevó a entrar otra vez a la capilla. El altar estaba iluminado por varias velas encendidas. Frente a ellas, arrodilladas, había figuras humanas inmóviles, vestidas con túnicas negras. No tenían rasgos visibles, parecían sombras sólidas. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido. Pero una de las figuras giró la cabeza hacia mí. En ese instante todas se desvanecieron, y las velas se apagaron al mismo tiempo. El olor a cera quemada quedó suspendido en el aire. Salí corriendo hacia la salida. El portón estaba abierto, aunque recordaba haberlo cerrado detrás de mí. Afuera ya era de noche, y el viento soplaba fuerte. No paré hasta llegar al camino principal. De vuelta en el campamento, revisé el grabador. Además de mis pasos agitados y mi respiración, se escuchaba con claridad el rezo. Una frase repetida una y otra vez: no provoques la presencia. Guardé las cintas y nunca hablé de ellas con nadie. Terminé el trabajo de topografía y me alejé de esa región. Pero las noches siguientes siguieron los sueños. Caminaba siempre por el mismo pasillo, hasta llegar al altar encendido. Y al despertar, en mi cuarto encontraba olor a cera quemada, aunque no había velas cerca. Años después investigué en archivos locales. Descubrí que aquel internado no pertenecía oficialmente a ninguna orden reconocida. Funcionó por poco tiempo, y fue clausurado de manera silenciosa. Nadie quiso dar detalles, solo encontré menciones a prácticas extrañas de disciplina y encierro nocturno. Nunca volví. El misal que me traje lo quemé, pero el papel con mi nombre aún lo conservo. Está guardado en una caja, y lo reviso de vez en cuando para asegurarme de que no cambie. Hasta ahora no lo ha hecho. Pero cada vez que lo miro, me parece que la tinta se ve más fresca, como si hubiera sido escrita hace un instante. Durante mi servicio militar en el norte del país,
participé en varias operaciones de reconocimiento en zonas donde, según los superiores, había presencia de grupos armados. No era extraño escuchar rumores de campamentos ocultos, pero lo que vivimos en una misión cerca de la sierra no se parecía a nada de lo que esperaba. Nos enviaron en un convoy reducido, apenas 2 vehículos ligeros y 8 hombres. La orden era sencilla: explorar un camino abandonado que había sido utilizado en el pasado para traslados ilegales. Lo que nos sorprendió fue la advertencia que vino después. El capitán, un hombre severo y poco dado a supersticiones, nos dijo con frialdad: si encuentran el santuario, no se acerquen demasiado. Nadie entendió bien a qué se refería. Pensamos que hablaba de algún escondite de criminales, quizá un altar improvisado. No preguntamos más. El camino era estrecho, rodeado de laderas pedregosas y matorrales secos. Avanzamos varias horas hasta que la señal de radio se perdió por completo. A medida que subíamos, el aire se volvía más frío y el silencio se hacía más pesado. Los animales parecían ausentes, ni un pájaro, ni un insecto. Al caer la tarde, encontramos un claro. Allí estaba lo que el capitán había mencionado: una construcción baja, hecha de piedra oscura, como una especie de capilla rudimentaria. No había puertas, solo una entrada rectangular sin marco. Frente a ella, un conjunto de cruces clavadas en el suelo, todas torcidas, como si hubieran sido puestas con prisa. Decidimos rodear el sitio. No había señales de ocupación reciente, ni huellas, ni basura, ni restos de fuego. Sin embargo, el interior de la capilla estaba limpio, demasiado limpio para un lugar tan apartado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos en espiral, otros en forma de círculos entrelazados. Ninguno reconocible. Dentro, en el centro, había un bloque de piedra que parecía un altar. Encima descansaban huesos pequeños, dispuestos en línea. Lo inquietante era que no parecían de animal. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, murmuró que aquello era cosa de brujería. Otro lo mandó callar, pero la tensión ya había quedado marcada en todos. El capitán ordenó establecer un perímetro y pasar la noche en las inmediaciones. No íbamos a entrar más. El turno de guardia me tocó pasada la medianoche. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba lo suficiente para distinguir los contornos del terreno. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché un golpe seco proveniente del interior de la capilla. Como si una piedra hubiera caído sobre el altar. Desperté al compañero que me relevaba y fuimos juntos a revisar. Dentro no había nada fuera de lugar. Los huesos seguían allí, el altar intacto. Pero el aire estaba impregnado de un olor a hierro, similar al de la sangre. Al salir, vimos algo en el suelo, a pocos metros de la entrada. Era una cuerda trenzada, manchada de tierra. Parecía recién puesta, porque minutos antes no estaba. La recogimos con cuidado, pero al tacto resultó estar húmeda, como si hubiera estado bajo la lluvia, a pesar de que no había llovido en días. Decidimos no comentarlo con los demás y dejamos la cuerda a un lado del campamento. El resto de la noche fue inquietante. En varias ocasiones se escucharon pasos alrededor, aunque cada vez que encendíamos las linternas no encontrábamos nada. Uno de los soldados aseguró haber visto siluetas entre los arbustos, figuras altas y delgadas que se movían rápido, demasiado rápido para ser personas normales. Al amanecer, el capitán nos reunió. Tenía el rostro tenso, como si supiera lo que había ocurrido sin necesidad de que lo dijéramos. Nos ordenó levantar el campamento y marcharnos de inmediato. Ese sitio no es nuestro, fueron sus únicas palabras. Cuando nos retirábamos por el camino, notamos que alguien había marcado los troncos de los árboles con símbolos idénticos a los de la capilla. No estaban allí cuando subimos. Era como si hubieran sido grabados durante la noche, uno tras otro, siguiendo la ruta que habíamos tomado. El silencio en el convoy fue absoluto. Nadie quería hablar de lo que había visto. Sin embargo, al llegar a la base, el capitán nos prohibió registrar aquel lugar en el informe oficial. Solo escribió: camino en desuso, sin actividad relevante.
Esa misma tarde descubrimos algo más inquietante. La cuerda trenzada que habíamos dejado a un lado del campamento ya no estaba. Revisamos los vehículos, el equipo, todo. Había desaparecido. La sensación de que alguien había estado siempre cerca, observándonos, no me abandonó en semanas. Y la imagen de la capilla con sus símbolos quedó grabada en mi mente. Lo peor es que esa no fue la última vez que tuve noticias del santuario. 2 meses después de aquella misión en la sierra, pensé que ya todo había quedado atrás. El silencio del convoy, las advertencias del capitán y la capilla abandonada parecían un recuerdo incómodo que no debía mencionarse. Sin embargo, en el ejército los rumores viajan rápido, y pronto supe que no habíamos sido los únicos en encontrarnos con ese lugar. Un sargento veterano me llamó una noche mientras revisábamos equipo. Con voz baja me preguntó si habíamos estado en la zona marcada como camino desuso. Al asentir, me observó con seriedad y dijo que ese sitio era evitado desde hacía años. Contó que en los 90, otra patrulla lo había encontrado y que al menos 2 soldados nunca volvieron. Oficialmente se dijo que desertaron, pero entre los compañeros corría otra versión, que desaparecieron dentro de la capilla. Sus palabras reavivaron mi intriga. No podía dejar de pensar en los símbolos grabados en los árboles, en los huesos sobre el altar y en la cuerda trenzada que había desaparecido. Así que, en cuanto tuve licencia, decidí regresar por mi cuenta. No lo comenté con nadie. Tomé una camioneta, provisiones y mi viejo cuaderno. El ascenso fue más lento que la primera vez. El camino parecía distinto, como si la vegetación hubiera crecido demasiado rápido. Cuando llegué al claro, el santuario seguía allí, intacto, aunque algo había cambiado. Frente a la entrada, en lugar de 3 cruces, ahora había 5, todas recientes, la madera aún fresca. Entré con cautela. El aire era más denso que la vez anterior, con un olor penetrante a humedad y tierra removida. El altar seguía en el centro, pero los huesos ya no estaban. En su lugar había ofrendas, frutas marchitas, botellas con líquidos turbios y un pedazo de tela negra cuidadosamente doblado. Mientras anotaba los detalles, escuché un murmullo. Esta vez no eran pasos ni golpes, sino una voz clara que provenía de la esquina más oscura de la capilla. No entendía las palabras, pero el tono era cadencioso, como un rezo repetido. Mi lámpara iluminó el rincón y no había nadie. Retrocedí, pero al girar hacia la salida vi algo que me heló la sangre. En el dintel de la entrada estaba colgada una cuerda trenzada idéntica a la que encontramos aquella noche con mis compañeros. Oscilaba suavemente, aunque no había viento. Salí de inmediato y caminé de regreso al camino. Fue entonces cuando me topé con un detalle aún más desconcertante. Sobre el polvo del suelo, marcadas claramente, estaban las huellas de mis botas entrando al santuario. Pero no había huellas de salida. El regreso al poblado fue una lucha contra el impulso de mirar atrás. En cada curva sentía que alguien me seguía, que algo caminaba detrás de la camioneta. Al llegar a una pequeña gasolinera pregunté a un anciano que atendía si conocía aquella capilla. Me miró fijo y respondió que era mejor no hablar de esos temas, pero antes de irme añadió que muchos la llamaban la casa sin dueño. Con el tiempo intenté dejar el asunto atrás, pero no lo logré. Varios meses después, uno de mis compañeros de la patrulla original me buscó. Estaba pálido, con ojeras profundas, y me confesó que desde aquella noche en el campamento había soñado siempre con el mismo lugar. En sus sueños aparecía la capilla, y dentro alguien lo llamaba por su nombre. Me dijo que en la última pesadilla escuchó como esa voz repetía, «Vuelve con la cuerda». Lo que más me inquietó es que él nunca supo de la cuerda trenzada. Solo yo y otro soldado la habíamos encontrado, y decidimos guardarlo en secreto. Ese compañero terminó pidiendo baja voluntaria. Yo seguí en servicio, pero jamás regresé a la sierra. Sin embargo, a veces, cuando reviso mi cuaderno de notas, encuentro símbolos dibujados en páginas en blanco, círculos entrelazados como los de la capilla. No tengo recuerdo de haberlos hecho. Cada vez que pienso en lo ocurrido, recuerdo la frase del capitán, «Ese sitio no es nuestro».
Y con los años me convenzo de que tenía razón. No es que esté abandonado, es que pertenece a alguien, o a algo, que nunca se ha ido.